Hoy ya comenzamos con el tema de alquinos, ¿ya? Una nueva unidad. Unidad 5. Disculpa que cuando está el Zoom se pone todo lento. ¿Ya? Ahora compartimos la pantalla. Bueno. Ya ustedes han visto de los hidrocarburos, han visto su nomenclatura, entonces la primera parte es un poco de nomenclatura, ¿ya? Vamos a empezar por la nomenclatura precisamente, pero más que todo para hacer recuerdo, ¿no? Que ya ustedes la han estudiado. Bien, esta unidad de alquinos es ya la tercera unidad de los hidrocarburos. Recuerden que comenzamos en hidrocarburos con alcanos, alquenos y ahora alquinos, ¿no? Entonces, estos compuestos en general tienen propiedades físicas bastante parecidas, ¿no? Bastante parecidas debido a que solamente contienen carbono e hidrógeno, son muy apolares, son compuestos cuyas fuerzas de atracción molecular son las fuerzas de Van der Waals, ¿no? Las únicas, además. Es cierto de que los alquinos son ligeramente más polares que los alquenos, por tanto tienen un punto de ebullición, por ejemplo, un poquito más alto que el de los alquenos, ¿no? Pero igualmente, tanto alquenos como alquinos tienen un punto de ebullición inferior al de alcanos, ¿no? Y lo mismo pasa en el caso de punto de fusión, pero en cuanto al comportamiento en general de sus propiedades, es muy similar. Vale decir que los puntos de fusión aumentan con el peso molecular, que los puntos de ebullición aumentan con el peso molecular. En los isómeros disminuyen con las ramificaciones, por ejemplo, que son insolubles en agua, todos, alcanos, alquenos, alquinos, insolubles en agua, son menos densos que el agua, ¿no? Y esas son características fundamentales, ¿no? Entonces, empezaremos con los alquinos. En cuanto a la nomenclatura, un pequeño resumen está aquí. Dice, se busca la cadena más larga que contenga el triple enlace. La más larga que contenga el triple enlace. Se enumera de tal forma que al triple enlace le queden los números localizadores más pequeños posibles, ¿ya? Entonces, nos fijamos en ese detalle, en el triple enlace. Si hay sustituyentes, se les va a asignar el número que le corresponda, ¿no? Ahora, en caso de haber numeraciones equivalentes en cuanto al triple enlace, ya nos fijamos en los sustituyentes para poder asignar la prioridad, ¿no? Y eso va a ser tomando aquella que da los números localizadores más pequeños a los sustituyentes. Pero eso es una vez que hemos visto un empate, entre comillas, tomando en cuenta el triple enlace. Los sustituyentes que poseen un triple enlace, o sea, cadenas primarias con triple enlace, serán alquinilos, ¿no? Alquinil, etinil, propinil, butinil, así, ¿no? Cuando haya una cadena abierta con enlaces triples y dobles, o sea, alquenino, ¿no? La numeración se empezará por el extremo más próximo a alguno de ellos. Fíjense ustedes. Si el doble enlace y el triple se encuentran equidistantes, o sea, les corresponde el mismo número, el doble tiene la prioridad sobre el triple. En caso de haber otro sustituyente con prioridad mayor, por ejemplo, un grupo hidroxilo que nos va a dar para un alcohol, pues empezamos numerando por el grupo hidroxilo, ¿no? Pero mejor es verlo en unos ejercicios. El primero, que tiene solamente 2 carbonos, recibe un nombre también común, además de común, comercial, ¿no? Es el acetileno. Así como, si ustedes recuerdan, teníamos etileno en el caso de un alqueno, ¿no?
En el caso de un alquino tenemos el acetileno. ¿Alguien sabe de casualidad cómo es que se obtiene el acetileno? ¿Cómo es el acetileno? ¿Tiene alguna idea alguien del acetileno? ¿Lo conoce? ¿Mm? ¿Nadie? ¿Alguien que haya estado alguna vez en un taller de soldadura, por ejemplo? ¿Han visto ahí que dice se suelda con acetileno? A veces ponen como oxígeno, pero no es como oxígeno en realidad, ¿no? Es una llama de acetileno y oxígeno, ¿sí? Entonces, esto es muy común encontrarlo, el acetileno, y producirlo es muy sencillo además, ¿no? Que se lo voy a explicar más adelante. Es el comercial, ¿de acuerdo? El etino. Luego tenemos propino, butino, 1-butino, 2-butino. Fíjense, un detalle, el triple enlace. ¿Ah? Vean, 1, 2, 3, 4. ¿De acuerdo? Recuerden que aquí el ángulo es 180 grados, por eso es que se escribe así. No puedo escribir cambiando aquí el ángulo. ¿Ya? Entonces, 1, 2, 3 y 4. 1-butino. Este de aquí no es necesario ponerle 1, porque como son 3 carbonos únicamente, al lado que esté el triple enlace va a ser el 1. Entonces, este es simplemente propino. Voy a poner el puntero, ¿ya? Propino. Luego el 2-butino. Miren, 1, 2, 3, 4. Entonces, en el carbono 2 está el triple enlace, ¿cierto? Entonces, 2-butino, ¿ya? Acá tenemos, veamos, ¿por qué lado debo empezar? Si empiezo por aquí, carbono 1, carbono 2, carbono 3, el triple enlace. Si empiezo por acá, 1, 2, también el 3. ¿Ah? Pero sucede que acá además tengo ya una cadena primaria, ¿no es cierto? Entonces debo empezar por este extremo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Por tanto, ¿qué tengo? 2-metil, 3-hexino. 6, que es la cadena principal, hexino, ¿no? Pero con el número 3 aquí. Debo hacer recuerdo de algo que ya mencioné antes, pero que normalmente no le damos mucha importancia y que sí tenemos que empezar a dársela, ¿no? Y es en nuestro sistema de nomenclatura. Este sistema de nomenclatura que estamos utilizando, si bien es de la IUPAC, es un sistema un poquito desfasado en el tiempo, ¿ya? Eso tenemos que considerar. Y ya dentro de poco no nos no los aceptan, sí, por ahora no, pero dentro de poco seguramente no lo van a aceptar. Sucede que en el sistema de la IUPAC actual, ¿ya? Se debe escribir este número aquí adentro de la cadena. Es decir, X3-ino. ¿De acuerdo? Mostrando de que el carbono 3 es el que lleva el triple enlace, pero no escribiéndolo antes, sino escribiéndolo dentro del número, del nombre de la cadena principal. ¿Ya? Es así como está aquí abajo. ¿Lo ven? 2-metil X3-ino. ¿Ya? Así es la regla actual, y actual desde hace muchos años, solo que el cambio ha costado mucho y se sigue aceptando esta nomenclatura de acá. ¿Ya? 1,3-butadieno. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Entonces, en el carbono 1 y en el carbono 3 están los triples enlaces, por eso es butadieno. ¿Ya? 1,3-butadieno. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí con los nombres? ¿Nadie? Bueno, vean esta cadena. Todo esto, por donde está yendo el puntero, es la cadena principal. Todo eso, ¿sí? Porque es la que tiene los dos triples enlaces. Ahora bien, si empiezo por este lado, este es el carbono 1. Me encuentro con el triple enlace en el carbono 1. Pero si yo empiezo a enumerar por este otro, el triple enlace está en el carbono 2. Entonces, ¿por dónde debo empezar a enumerar? Por aquí, ¿no? Siempre con los localizadores más bajos. Este es el carbono 1, carbono 2,
carbono 3, ¿sí? Y en el 3, fíjense que hay una cadena primaria que tiene un enlace doble, tiene 2 carbonos y un enlace doble. De ahí que viene 3-etenil, ¿sí? Perfecto, este es el 3-etenil, es este grupo de aquí. Carbono 4, carbono 5. En el carbono 5 tengo un grupo metilo, 5-metil. No tengo más sustituyentes, 6 y 7. En los carbonos 1 y 7 están los enlaces triples. Entonces, 1,7 nonadiino, ¿de acuerdo? 3-etenil, 5-metil, 1,7 nonadiino. Veamos por este lado. ¿Cuál será la cadena principal? ¿Todo esto? ¿O desde acá de abajo? ¿Qué opinan ustedes? Hasta acá. A ver, escucho. ¿O son iguales? Son iguales, ¿no? Fíjense en este carbono, donde está el puntero, los dos grupos que salen de ahí, que tienen el triple enlace, son igualitos, ¿no? Entonces me da igual que esto sea la cadena principal o que la cadena principal la tome esta, porque el otro grupo es idéntico, ¿ya? Es la misma cadena. Tomando esta, ¿por dónde empiezo a enumerar? Obviamente por el extremo más próximo al primer enlace triple. Aquí tengo el primer enlace triple, en cambio por acá, miren, todo esto tengo que recorrer hasta encontrarme aquí con el enlace doble. Entonces sería 1, 2, 3. Y en el carbono 3 tengo pendiendo este grupo. Y este grupo, esta cadena primaria, tiene triple enlace. Entonces, inil. ¿Se acuerdan? Acá era enil porque era un doble enlace, ¿no? Aquí es inil. Como son 2 carbonos que tiene, decimos 3-etinil, ¿ya? Carbono 6 y carbono 9, que son este y este, ¿no? Dimetil, ¿de acuerdo? Estos 2 grupos metilo. Luego, ¿dónde están los enlaces triples? 1, 2, 3, 4. Están en el 1 y en el 4. 5, 6, 7. Pero resulta que en el 7 hay un enlace doble. ¿Sí? En el 7 hay un enlace doble. Entonces digo 7, 7, 8, 9, 10. ¿No es cierto? Entonces 7, este carbono, descen. Descen porque son 10 carbonos y en la posición 7, en el carbono 7 hay un enlace doble. Finalmente, 1,4 diino, ¿ya? 1,4 diino. Entonces, ese sería el nombre de este alquenino. En todo caso, se darán cuenta ustedes que en la cadena principal está tanto un enlace doble como enlaces triples, ¿no? A ver, el nombre de este. Miren el de este lado. Aquí tengo un triple enlace y aquí tengo un doble enlace. ¿Ah? ¿Por qué he empezado por aquí, por donde está el enlace doble? ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué no empecé por el otro lado, donde está el enlace triple? ¿Quién me puede ayudar en eso? Porque entre un triple y un doble, ¿tiene prioridad el doble? Cuando están equidistantes, ¿no? Pero hay un detalle más todavía. Hay un detalle más. El siguiente doble o triple, como fuese, ¿ya? La siguiente insaturación, si yo empiezo por aquí, 1, 2, 3, 4, está en el carbono 5, ¿de acuerdo? Pero si empiezo por aquí, está en el carbono 3. Y ustedes saben que se enumera de tal forma que queden los localizadores más bajos posibles, ¿no? Para las insaturaciones. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Lo que usted dijo al principio es totalmente correcto, sin embargo, ¿no? Cuando no hay más que el triple y el doble, y están equidistantes, entonces por donde está el doble, esa es la numeración más baja. Pero aquí hay varias insaturaciones, ¿no? Entonces debo cuidar de que
me queden los localizadores más bajos posibles para todos. ¿Por qué? ¿Qué tal que aquí fuese el doble? Aquí. Y este fuese el triple. ¿Ah? Entonces, no por ser doble empezaría por este lado, no. Me fijo en que caigan para las insaturaciones los localizadores más bajos, ¿de acuerdo? Si este fuese triple y no doble, y fuese al revés acá, igual empezaría por este lado, porque tengo que tomar en cuenta eso, ¿no? De que sean los números más bajos que le asignen. Entonces, ¿cuántos carbonos tengo en total? 16. ¿Saben contar aquí, no? Miren, 1, 2, 3, 4, 5. Este es el 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¿Sí? Entonces, en estas posiciones, 5, 10, 11 y 13, hay 4 grupos metilo. 5, 10, 11, 13, tetrametil. ¿Ya? 1, 9, 11. Miren, 1, 9, 11. ¿Quiénes son los que están? En el 1, el doble enlace. En el 9 y en el 11. ¿Sí? Hexadeca es por los 16 carbonos que tiene la cadena principal. ¿Ya? Trien, los 3 enlaces dobles que están referidos aquí. ¿Ya? Finalmente, los enlaces triples, que son carbono 3, carbono 7 y carbono 15. 3, 7, 15, triino. ¿Ya? Entonces, ven la complejidad, ¿no? Al momento de ponerle el nombre, ¿sí? Ya tenemos aquí una estructura química que posee tanto enlaces dobles como triples en su cadena principal. ¿Ya? Bien, aquí tenemos a manera de ejemplo un ciclo, pero es un ciclo hexadieno, no es un ciclo alquino. Debo mencionarles algo. Ya hablé, y lo hemos visto antes, de que al ser triple enlace, el ángulo es 180 grados, ¿no es cierto? Yo puedo dibujar aquí, ponerle triple enlace si quiero, ¿ya? Y pareciera que es un alquino. Y hasta le podemos poner su nombre. Pongo un ciclo hexano y le pongo en uno de esos enlaces, le pongo triple y ya parece que es un ciclo hexino. Pero claro, ese ciclo hexino, entre comillas, sería demasiado inestable, ¿no? Porque imagínense la tensión que tendría esa molécula como para poder existir, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí, donde habría el triple enlace, esto tiene que ser lineal. Entonces, los otros carbonos tendrían que venir así y ya no podría cerrar el ciclo, ¿sí? Entonces, no encontrarán ustedes ciclos que sean con triple enlace, que sean pequeños. Un ciclo grande, 9, 10, 15 carbonos, sí, ¿no? Porque ahí sí es posible que haya mayor libertad conformacional. En un ciclo pequeño, no, ¿ya? Entonces, este es un ciclo hexadieno, pero la cadena primaria, la ramificación, si se fijan, tiene un triple enlace. De ahí que viene en el carbono 2, porque debo empezar a enumerar por aquí. 1, 2, 3 y 4. ¿De acuerdo? Hay un detalle. Permítanme, aquí hay un error. Si yo empiezo a enumerar por aquí, 1, 2, 3 y 4, también es 1, 4 ciclo hexadieno. Aquí lo vamos a corregir, ¿ya? Este es el carbono 1, donde está el puntero. El carbono 2, el carbono 3 y el carbono 4. Los dobles enlaces del ciclo están en 1, 4, ¿ya? Pero la ramificación, yo la había puesto 2 con el otro grupo que pasé clases, pero en realidad esto es 1. Este es el carbono 1, ¿ya? Y la ramificación tiene 1, 2, 3 carbonos, ¿ya? De los cuales vemos de que el triple enlace está entre el carbono 2 y el carbono 3, que podría estar entre el carbono 1 y el carbono 2, no habría problema, podría estar, ¿sí? Por eso es que aquí va 2-propinil. Este 2 de adentro me está dando la ubicación del triple enlace en esta cadena primaria. Y este 2, que para nosotros es 1, debe ser 1,
me está dando este carbono, ¿ya? Carbono 1 en este caso, donde se une al ciclo la cadena primaria, ¿ya? Entonces aquí le vamos a corregir, queda pendiente eso. Y bueno, no sé si tienen alguna duda respecto a la nomenclatura. ¿Está bien? ¿Se acuerdan? A ver, les quiero dejar algo claro. Una vez que terminemos alquino, que va a ser el viernes, nos queda solo una unidad, ¿ya? Una unidad. Es larga esa unidad, es compuestos aromáticos, que la vamos a ir avanzando de forma lenta, también pausada, ya que tenemos tiempo, ¿no? Pero igualmente vamos a ir repasando. Yo les pido que con Jesús estén repasando también las primeras unidades para que puedan dar bien su examen, ¿ya? Y igual conmigo pueden hacer preguntas, podemos dedicar una de las clases a repaso también, y los que sean nuevos, los que se estén integrando, ¿no? Entonces, lo mismo, ¿no? Podemos incluso programar alguna clase extra por ahí, donde podamos estar todos, ¿no? Con los nuevos, aunque creo que no hay gente que hubiese adicionado, pero igual, ¿no? Si hubiese, ustedes lo piden y lo hacemos, ¿de acuerdo? Para ir avanzando bien. Lo importante es que aprendan. Bueno, empezamos entonces a hablar de las propiedades del acetileno. Miren, el acetileno, dice, es el alquino más simple, ¿ya? Son generalidades todavía. Sin embargo, tiene una importancia muy grande desde el punto de vista industrial, ¿no? El acetileno tiene esta propiedad. Miren, la combustión del acetileno libera una gran cantidad de energía y alimentada con oxígeno supera fácilmente los 2000 grados Celsius. El metano o cualquier otro gas no lo supera, ¿ya? Por ejemplo, este es el uso que se le da en el soplete oxiacetilénico. Cuando pasen por un taller donde vean que están soldando, ¿no? Si tienen la oportunidad, deténganse un ratito a mirar cómo están trabajando. Van a ver un soplete que está conectado a una manguera, donde cuando lo encienden sale una llama primero color casi naranja, ¿no? Y al final ellos están regulando, y en cuanto le dan la alimentación necesaria de oxígeno, esa llama se vuelve un azul que casi ni se ve, ¿no? Y con eso empiezan a soldar, empiezan a hacer cortes en el metal. ¿Por qué? Porque tiene esta temperatura, ¿de acuerdo? Pero no solamente se la utiliza en esto, ¿ya? Más adelante, los que sean del área de control de procesos, de ingeniería de alimentos, de medio ambiente, de ingeniería química, los que lleven la parte de analítica, probablemente lleven una materia de química analítica instrumental, ¿no? Y ahí aprenderán que los metales se analizan mediante una técnica que se llama absorción atómica. Y los equipos de absorción atómica, ¿ya? Los hay con horno de grafito, por ejemplo, donde se pone la muestra, que puede ser líquida, incluso sólida, ¿no? Y esa muestra se somete a un calentamiento tan alto, ¿ya? De más de 2000 grados, que prácticamente se vaporiza. Y los metales que pudieran estar presentes prácticamente pasan a la fase gaseosa, ¿no? Y en esa fase gaseosa, estos metales, ¿no? Ellos absorben o emiten, cuando es de fluorescencia, emiten una luz, ¿ya? En una determinada longitud de onda, y eso nos permite analizar, ¿de acuerdo? Entonces, ahí, en ese tipo de instrumento de química analítica, se utiliza, para alcanzar esas temperaturas, se utiliza el acetileno, ¿no? Es una mezcla de acetileno con oxígeno, o puede ser aire sintético, pero por lo general es oxígeno, para que alcance esas temperaturas capaces de vaporizar hasta los metales, ¿no? Ese es el principio por el cual se utiliza esto. Pero el acetileno no solamente se lo utiliza para eso. Y el acetileno que nosotros utilizamos se lo obtiene, aunque más adelante están las reacciones de obtención, pero me adelanto, se lo obtiene de una forma muy sencilla, ¿ya? Incluso en el laboratorio lo hacemos de una forma muy sencilla. Compramos de cualquier ferretería carburo de calcio. ¿Alguien conoce el carburo? ¿Ha comprado alguna vez carburo? ¿Nadie? ¿Ya? Usamos el carburo de calcio, viene como unas piedras, ¿ya?
Ese carburo de calcio no se tiene que tocar con las manos directamente, hay que tocar con guantes, ¿no? ¿Por qué? Nuestra mano está húmeda y el carburo de calcio reacciona con el agua. Entonces, ese carburo de calcio lo ponemos en un matraz quitasatos, unas 2 piedritas pequeñitas, ¿no? Y ese matraz lo tapamos y le dejamos ahí para que esté conectado un embudo, por ejemplo, con agua, ¿ya? Un embudo de adición con agua. Y por el pico del quitasatos conectamos una manguerita por donde va a salir un gas. Entonces abrimos al embudo que vaya cayendo gota a gota el agua. Gotita que cae sobre la piedra reacciona, ¿ya? Y empieza a liberarse un gas. Ese gas es el acetileno. Nosotros en laboratorio le hacemos pruebas de inflamabilidad, muchas pruebas, ¿ya? Para verificar que se trata de acetileno. Entonces, ese gas que se obtiene es el acetileno. En los talleres de soldadura hacen algo similar, ¿no? Tienen un tanque, compran un tanque, y en ese tanque le ponen las piedras de carburo, ¿ya? Y luego lo cierran bien, cierra de una forma hermética el tanque, y ese tanquecito lleva conectado una manguerita que va al grifo, ¿no? Donde ellos regulan para que caiga el agua poquito a poquito. Y entonces, a medida que va cayendo el agua, va reaccionando con el carburo y se va liberando el gas. Y ese gas sale por una manguera hasta el soplete, ¿ya? Y por otra manguera viene el oxígeno y se junta en el soplete. Y entonces ahí es donde se tiene el quemador, ¿no? Ahí es donde se forma la llama, ¿de acuerdo? Entonces, como ven ustedes, la obtención del acetileno no es tan difícil, ¿ya? Pero obviamente cuando se hace una obtención industrial y se lo quiere como gas seco, grande, la obtención ya se lo hace a partir de metano. Eso no lo hacen aquí en Santa Cruz. Hay una empresa que maneja muchos gases, bueno, son varias, pero una que es multinacional, Praxair, ¿ya? Praxair, por ejemplo, tiene su planta de producción en el parque industrial. Y ellos, el acetileno que producen para ciertas aplicaciones, es obtenido a partir de carburo de calcio, tal como se los expliqué. Otro es importado de sus plantas que tienen de producción a partir de metano, que las tienen, me parece que hay en Brasil y no sé en qué otro país por acá. Pero es una multinacional, está en todo el mundo, ¿no? ¿Por qué es importante el acetileno? Miren el acetileno, este es el acetileno, ¿ya? La aplicación industrial, dice, del acetileno se basa fundamentalmente en su transformación en monómeros. ¿Se acuerdan que mencionamos la palabra monómeros la anterior vez en alquenos? Para su posterior polimerización. No es que el acetileno se polimerice, no. ¿Ya? No es como los alquenos, no es como el etileno, pero es materia prima para obtener compuestos que sí son que se pueden polimerizar. Un trabalengua se me hizo. Miren, tengo aquí el acetileno con monóxido de carbono en agua, nos forma el ácido acrílico, ¿ya? El ácido acrílico lo podemos hacer por este doble enlace, lo hacemos polimerizar y tenemos el ácido poliacrílico, ¿ya? El poliacrílico, este ácido poliacrílico, ¿no? Podemos hacer el poliacrilato de potasio, por ejemplo, con él, ¿ya? Se lo utiliza actualmente en actividades agrícolas para siembra de agua. No sé si han oído alguna vez hablar de sembrar agua, suena raro, ¿no? Pero ¿por qué es? Cuando nosotros lo vemos, ese poliacrilato de potasio, ¿ya? Parece azúcar, ustedes lo miran y parece azúcar, unos granitos de azúcar. Pero ustedes le ponen agua y este ácido, este polímero, tiene la capacidad de absorber, no recuerdo bien, quizás esté exagerando, pero más de 100 veces su peso en agua. ¿Ya? Creo que son 500 veces incluso. No recuerdo ese detalle. Pero absorbe gran cantidad de agua y se vuelve como una gomita, ¿ya? Entonces, eso, por ejemplo, que está así granulado ya como una goma, se tira en el campo, ¿no? Y que se pone en las plantas. Y claro, ¿qué es lo que va a empezar a ocurrir? Una difusión del agua de ahí hacia la planta, hacia el suelo, ¿no? Y empieza a dosificarle el agua que la planta necesita, ¿no? Es una forma que se está empleando para hacer lo que le llaman siembra de agua. Ahora que está
por ejemplo, de moda lo del dióxido de cloro, ustedes han visto, no sé si alguien ha visto esa cosita que se pegan en el pecho, como un collar que viene supuestamente bloquea el virus, ¿no? Pero no sé si la han visto, ¿no? En realidad, esa tarjetita es con este ácido poliacrílico, un poliacrilato realmente, ¿no? Que lo ponen en la disolución de dióxido de cloro y entonces se absorbe esa disolución. Se absorbe y luego cuando lo sacan de su paquetito y queda la tarjetita ahí al aire, empieza a liberar el dióxido de cloro, ¿no? ¿Es efectivo o no es efectivo? Yo lo dudo, ¿no? De que sea efectivo en esa tarjetita, ¿sí? ¿Por qué? Porque la cantidad que libera es una concentración bajísima y si yo voy con esto en el cuello y me voy moviendo por todos lados, ¿no? Entonces, difícil que yo pueda estar esterilizando el ambiente que estoy respirando. Eso no va a ocurrir. Si lo dejo en una habitación para esterilizar, no voy a decir esterilizar, voy a decir desinfectar, que es lo correcto, ¿no? Para desinfectar esa habitación, ahí sí podrías dar resultados, ¿no? Pero bueno, eso se logra gracias a esto, fíjense. ¿Y eso cómo se lo obtuvo? Pues con el acetileno. Se obtiene esto es un monómero. Él lo hago polimerizar y tengo el poliacrílico. Se usa bastante. Acrilato de metilo, poliacrilato de metilo. Una acrilamida para obtener poliacrilamidas, materiales que se utilizan mucho, ¿ya? Puedo hacer la reacción del acetileno, miren, con ácido clorhídrico para obtener esto, cloruro de vinilo. Y con el cloruro de vinilo obtengo el policloruro de vinilo, que es lo correcto, ¿no? Decir cloruro de polivinilo no es muy correcto. Policloruro de vinilo, ¿no? PVC, lo que le llamamos nosotros simplemente PVC. En otras palabras, todas las cañerías de plástico por donde va el agua, ¿no es cierto? Y sus accesorios son de PVC. Entonces, ¿de dónde se lo obtuvo? Pues se lo obtuvo de aquí, de una reacción primero entre el acetileno y el ácido clorhídrico, ¿no? Catalizado con una sal de mercurio, pero para obtener el cloruro de vinilo, un monómero que luego lo polimerizo y tengo el policloruro de vinilo, PVC. Con el ácido cianhídrico, ¿qué obtengo? Un acrilonitrilo, ¿ya? Entonces, hay una infinidad de materiales, ¿no? Que se obtienen, miren, haciendo reaccionar inicialmente el acetileno. O sea que el acetileno, un gas al que cuando estamos estudiando no le damos mucha importancia y pensamos que es solo como combustible que se lo usa, en realidad es materia prima para la obtención de muchos materiales, ¿ya? Fíjense que les pongo un ejemplo para que vean hacia dónde llega todo esto. Hay materiales que se utilizan en prótesis que son acrílicos, ¿no? ¿Y de dónde se han derivado? De aquí. Los acrilatos de metilo, los polimetil metacrilatos también. ¿De dónde surgieron? De aquí, ¿no? Bueno, seguimos. Veamos ahora las propiedades físicas y de enlace. Veamos primero las propiedades físicas de los alquinos, ¿no? En general. El triple enlace está constituido, sabemos, por solapamiento frontal de los híbridos sp, ¿no? Hay solo un enlace sigma, que es el solapamiento frontal, ¿no? El enlace sigma, ¿ya? Y lateral de 4 orbitales p, que no se han hibridado, que cuesta representarlos, ¿no? Y que sabemos, ya lo expliqué en la clase una vez, que esto que vemos aquí en realidad es como tener todo un cilindro, ¿no es cierto? Todo un cilindro que viene a ser la superficie electrónica, ¿no? La envolvente. Así más o menos, fíjense. Todo esto es la nube electrónica. Todo esto es la nube electrónica. Y aquí al medio, ahí, al medio, se encuentra esto, ¿ya? Y todo esto está formado por el solapamiento lateral de los orbitales p. Porque claro, si yo tengo aquí
el enlace sigma, ¿ya? Aquí, hacia arriba y hacia abajo, tengo un orbital P, así, bien perpendicular, ¿ya? Pero también, porque tiene su parte positiva y negativa, ¿no? Pero también, así, otro orbital P en cada carbono. Y en este otro carbono igual, así y así. Entonces, estos dos que están así se solapan y estos dos que están así se solapan así, lateralmente. Y eso es lo que forma esa nube electrónica pi, ¿de acuerdo? Claro, no es una nube que esté ahí fija, es una nube que se está moviendo, ¿no? Y al moverse, entonces me está mostrando que hay una polaridad. Esa nube electrónica es fuertemente nucleófila, ¿ya? Entre sus propiedades destaca eso, ¿no? Que es una alta nucleofilia la que tiene. Y además, esa nucleofilia ejerce, en el caso de los alquinos terminales, que tienen triple enlace terminal, ejerce una fuerza, un efecto inductivo sobre este enlace, carbono-hidrógeno, debilitándolo ese enlace y facilitando de alguna manera que pueda perderse como un protón. O sea, facilita la acidez de un alquino terminal. Algo que no ocurre en un alqueno, porque no tiene la suficiente polaridad ni la suficiente nucleofilia como para hacer eso, ¿no? Es un enlace, obviamente, si lo vemos nosotros, más corto, ¿no? Con más energía. Miren, 83 kilocalorías por mol, la energía de enlace en el enlace simple. 173 en el enlace doble y 229 en el enlace triple, ¿sí? Aquí tenemos la energía del sp3 con el hidrógeno, o sea, en un alcano, y del sp con el hidrógeno. O sea, la energía que libera aquí, o necesaria para mantener ese enlace, que se liberará después, 131, mientras que un alcano es 98. Entonces, cuando vemos nosotros esta energía, ya explicamos por qué alcanza esas temperaturas cuando se lo quema, ¿no? Aquí tenemos las longitudes. 1,54 en el enlace simple, 1,33 Armstrongs en el enlace doble y 1,20 en el enlace triple, ¿no? Y se reducen ligeramente, se contrae, ¿no? El enlace carbono-hidrógeno, 1,06, acá era 1,08 y aquí es 1,09, ¿no? Y esa contracción se debe precisamente a la presencia aquí de esta nube electrónica y aquí más fuerte aún de esta nube, ¿no? Tienen propiedades físicas parecidas a los alcanos y alquenos, parecidas, ¿ya? Aquí tienen a manera de ejemplo, butano, punto de fusión menos 138. Buteno, menos 185. Se dan cuenta que el buteno, el 1-buteno, tiene un punto de fusión mucho más bajo que el butano, ¿sí? Y el butino, el 1-butino, tiene un punto de fusión más alto que el de ambos, ¿ya? Y en cuanto a punto de ebullición, bueno, este punto de fusión es porque la molécula es más compacta, ¿sí? Al ser más compacta, va a poder acomodarse mejor en un retículo cristalino y eso le permite tener mayor punto de fusión. En cuanto al punto de ebullición, butano menos 0,5, buteno menos 6,3, o sea, más bajo, como es de esperar. Sin embargo, el butino 8,1. Y es que el punto de ebullición está muy relacionado con la polaridad. Si bien las fuerzas de atracción molecular son Van der Waals principalmente, y dependen mucho del tamaño de esa molécula, ¿ya? Pero sí también la polaridad, el momento dipolar molecular, juega un papel importante en ese punto de ebullición. Entonces pueden ver ustedes que este tiene un momento dipolar importante, 0,8, ¿no? En el alqueno es solo 0,3 y en el alquino 0,8. ¿Por qué? Porque es esa nube electrónica que se está moviendo ahí, ¿no? Y eso, y entre los dos carbonos. Por eso es que genera ese momento dipolar, ¿no? Es más inestable que los elementos que lo forman, ¿ya? Lo que hace difícil su manejo y almacenamiento, dice en el acetileno. Cuando compramos un tanque
con acetileno para usarlo en un laboratorio, por ejemplo, en el interior de ese tanque viene un material cerámico que está con acetona. ¿Ya? ¿Para qué? Para que ayude a estabilizar. ¿Sí? Esto ustedes tienen que entender de que la estabilidad de un compuesto, ¿no? Hay que considerarla siempre. Ahorita se está hablando mucho del dióxido de cloro, ¿no es cierto? Ya la facultad entró a su producción, tengo entendido, en la carrera de ingeniería ambiental, ¿no? Fíjense ustedes, cuando ustedes se van y estudian un poquito sobre el enlace, los enlaces del dióxido de cloro, se van a dar cuenta o van a notar de que está utilizando un orbital molecular antienlazante y por eso es inestable. Cuando sale este gas, ¿ya? Se descompone en cloro y oxígeno. Pero cuando está en agua, ¿ya? No es que no se descomponga, sí, pero a una velocidad muchísimo menor. Por eso es que se dice estabilizado en agua, ¿no? Porque ahí está disuelto. Se está descomponiendo o desproporcionando, si quieren, pero a una velocidad muy lenta, ¿no? Entonces, y eso nosotros energéticamente lo vemos. Aquí tenemos la barrera energética, miren, los elementos que lo componen, ¿quiénes son? Que lo forman, carbono e hidrógeno. Y aquí tenemos el acetileno. Y hay una energía comprometida de 54.3 kilocalorías, ¿no? Entonces, por eso es que cuesta almacenarlo y manejarlo, ¿ya? Bajo presión o en presencia de cobre, se convierte en sus elementos con una fuerte explosión. ¿Por qué con una fuerte explosión? Porque libera toda esta energía, ¿no? Bueno, eso... Uy, perdón. Se me dio la batería.